Buenas, bienvenidos a 217, soy Alex Carande y aquí estoy muy bien acompañado con Iván. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues encantado de estar aquí ya y arrancar este proyecto que teníamos ahí trabajando durante un tiempo y que va a haber luz ya. Bueno, pues nosotros, Iván, estamos aquí principalmente para hablar de NHL. Se lo vamos a aclarar que he sido un poco, me he precipitado. Y primero deciros, suscribiros a nuestro Twitch. Vamos a intentar darle regularidad a este contenido porque realmente, pues Iván tiene una newsletter que está fenomenal de NHL. Eso nos llamó la atención. Dijimos, esto va un poco en el perfil de lo que nosotros buscamos hacer en 217, que es contenido de analítica, contenido de pues más de este tipo. Y realmente, pues oye, nosotros muy a gusto y muy contentos de que Iván se pase por aquí y nos ilustre, porque yo voy a empezar diciendo que sí que he visto hockey bastante en mi vida, me gusta el partido y tal, pero no desde el punto de vista de lo que queremos hacer, que es un producto más analítico y más, digamos así, un contenido profundo. Entonces yo tengo que ir aprendiendo, Iván me tiene que ir enseñando, entonces yo le digo, Iván, ¿cuál es mi camino para llegar a la NHL? Pero más desde el punto de vista que la ves tú, no del aficionado casual, que también, ¿eh? Pues la verdad que para vosotros que estáis hechos ya a la analítica del béisbol y demás, que ya es una analítica que lleva ya mucho recorrido, que ya está muy asentada y tiene mucha profundidad, adaptarse a la del hockey es relativamente sencillo porque de hecho hay algunos conceptos que incluso ya nacen de esa analítica que surgió propiamente del béisbol. Y es una analítica que de hecho, bueno, ya lo iremos comentando y profundizaremos y demás. Es una analítica que incluso algún aficionado como tal puede hacer desde su casa, viendo un partido a la antigua usanza de lápiz y libreta y empezar a hacer sus estadísticas, ¿no? Realmente puede hacerse, sí que hay algunas que son más complicadas, ya requieren un poquito más de conocimiento, pero bueno, que seguro que poco a poco las iremos conociendo y las iremos viendo aquí. Cuando hemos ido preparando estos contenidos y preparando el programa, tú me decías, estábamos hablando de juniors, entonces, de jugadores jóvenes. Entonces, explícame un poco el contexto, el campeonato que se ha llevado a cabo y realmente un poco tu opinión sobre eso. Pues los World Juniors son el clásico de Navidad. O sea, para los que seguimos el hockey hielo, la Navidad significa World Juniors. Y a pesar de que la situación de este año y demás, que no es el ambiente propio de unos World Juniors, que siempre está el campo abarrotado, hay mucha afición, y más este año que se celebraba en Canadá y con la afición local que tiene mucha tradición, los World Juniors ahí en Canadá, pero aún así se ha disfrutado mucho, sobre todo teniendo en cuenta que la temporada en el serie todavía no ha empezado y sobre todo de un torneo con sus detalles interesantes, con sus cosas, una mesa a destacar y con un final que nos dejó a todos un poco sorprendidos. Una final con dos equipos que podían estar perfectamente, pero con un resultado que quizás viendo el desarrollo del torneo no todos esperábamos. Cuéntame más, ya dame detalles más concretos porque, a ver, esto primero digo, lo vamos a subir también a YouTube porque es más atemporal. Nosotros hasta que no tienes 7 vídeos hechos en Twitch, porque la gente probablemente nos lo pregunte, ahora mismo pues es quien lo pueda ver en directo y bueno, consideramos que es un contenido de mucha calidad y queremos tenerlo en YouTube para que la gente le llegue. Dime un poco qué te llamó en el torneo, quién jugó la final, por qué te sorprendió el resultado. Pues Matízamelo más. Para el que no sabe nada, como yo, de fue los una World final, Juniors. fue una final típica, fue una final de rivalidad, fue Canadá-Estados Unidos. Una Canadá que ya se consideraba sobre el papel favorita, tenía mucho talento. Además que una de las dudas que traía para estos Warriors era la portería y su portero Devon Levi estuvo muy bien. De hecho, solo perdió un partido y fue el último.
encajando muy pocos goles. Canadá estuvo muy, muy intensa. De hecho, todos sus jugadores de ataque, excepto 2, si no me equivoco, de la defensa, todos habían sido escogidos en primera ronda. Era un equipo de mucho nivel, muy intensos. Y en la final se encontraron con una Estados Unidos que no solo les ganó, sino que consiguió dejar su portería a cero. Un equipo que había marcado muchos goles. Un equipo que en todos los World Juniors no había estado nunca por detrás en el marcador. Siempre estuvo o empatado o ganando, con partidos que sacaron adelante con muchos goles a favor, sobre todo el primero contra Alemania, aunque hay que decir que una Alemania bastante mermada por tema COVID, que pudo alinear a muy poquitos jugadores, que ahora comentaremos también cómo le fue a Alemania, que empezaron perdiendo 2-16. Entonces, claro, un equipo que marca 16 goles en el primer partido y que no ha ido por detrás en el marcado en todo el torneo, que el último no solo pierda, sino que encima no consiga marcar ningún gol, pues sorprendió bastante. Preguntas que se me vienen así a la mente conforme me vas diciendo. ¿Jugadores, nombres propios del torneo? Pues en cuanto a nombres, sí que yo destacaría sobre todo para parte de Estados Unidos, te diría Trevor Sigras, tiene los derechos los Ducks de Anaheim y es un jugador que mostró en su primer World Juniors una capacidad de pase muy buena, pero es que ahora ha añadido gol, le ha añadido muchísimo dominio en la zona ofensiva y para mí es un jugador que está ya para NHL, ya se ha visto que este torneo lo domina bien y que yo creo que Anaheim va a tener ya que empezar a ponerlo en sus planes. Luego, cosas que me has dicho. Alemania, contextualizando más, el hockey hielo a nivel de Europa, ¿cómo está? ¿Qué salud tiene? Pues Alemania es uno de los países que en los últimos años está sacando mucho talento de categorías inferiores. Es uno de los países que los equipos ya están mirando de cara al draft. Ya empezaron con Moritz Seider, el defensa, pero es que en el último draft metieron mucho talento con Tim Stutzle, con John Jason Peterka. Y en estos World Juniors se les esperaba con muchas ganas, pero han llegado... El COVID, que este año sí es una excusa para muchas cosas. Honor a los campeones que se lo merecen, pero sí que es verdad que hay gente en algunos contextos que se ha visto muy perjudicada. Eso no queda... Exacto, ha sido unos World Juniors que ya desde el punto de vista de análisis era un poco complicado porque hay países que, por ejemplo, Canadá, hay algunos jugadores que ni siquiera habían llegado a empezar su temporada. Igual con Estados Unidos, en Europa ha habido pues partidos que ligas que se han aplazado, ligas que han seguido, entonces no todos llevaban el mismo ritmo de competición. Y en el caso de Alemania es que en el primer partido, si mal no recuerdo, tenían 15 jugadores, es que no podían ni completar sus líneas. Jugaron un partido contra Finlandia muy intenso primero y luego les cayó Canadá al día siguiente. Entonces, claro, se acumula cansancio, se acumula... A ver, el hockey hielo es un deporte súper intenso, que es de esfuerzos muy cortos. Sí, se utilizan, corrígeme si me equivoco, como 3 líneas que vas rotando. O sea, tienes como 3 rotaciones dentro del mismo equipo en NHL, ¿no? Generalmente en NHL son 4 líneas ofensivas, vale, y 3 defensivas. En Europa sí que hay unos casos que llega a 4 líneas defensivas. Pero sí que totalmente lo que dices, son esfuerzos cortos, el tiempo que están en el hielo son los shift, que duran aproximadamente 50 segundos y puede ser un minuto y más algo un poco más dependiendo de la situación del juego. Pero, por ejemplo, en estos esfuerzos cortos, en Alemania, gente como Tim Stutzle superó los 20 minutos de partido, sobre todo teniendo que llevar el peso ofensivo del equipo ante defensas de nivel como la de Finlandia y luego la de Canadá. Claro, que es una desventaja competitiva muy grande porque al final tú te estás metiendo en un nivel de cansancio cuando estás jugando contra jugadores que son iguales o mejores que tú. Entonces, exacto, la desventaja es evidente. Aún así, Alemania poco a poco fue recuperando jugadores y se coló en cuartos de final y se le puso las cosas complicadas a Rusia.
Rusia, que siempre ha sido un poco una superpotencia, ¿cómo está ahora mismo? Rusia este año traía como entrenador a un mítico, a Igor Larionov, un mítico del hockey ruso, que vino con una propuesta diferente de un hockey un poco más pausado, un poco más de inicio desde la defensa, con el pase, pero que en muchos momentos del juego se les faltó esa creatividad, ese punto de tener algún jugador que dé un pase que supere líneas, un Dinamismo. cambio. Sí, Sí. exacto, exacto. Un punto de chispa que les faltó y que creo que está, no quizás no tanto del entrenador, sino creo que ya de hecho la promoción rusa le faltaba este año ese puntito de creatividad que hubiesen necesitado. Aún así, llegaron a semifinales y yo creo que por el estilo del juego deberían darle confianza porque es un estilo de juego pues, que necesita mucho trabajo y como hemos comentado, la situación pues no han podido todos trabajar como deberían o como hubiesen deseado. Mira, te digo, ahora vamos a ir a través de lo joven, vamos a enlazar un poco la NHL y me gustaría que me analizaras un poco el draft y las cosas más importantes. Tengo entendido desde el outsider que está llegando y prometo estudiar duro, que el número 1 del draft de este año era algo buscado, o sea, un jugador de mucho impacto, ¿no? Sí, era un número uno de estos que estaba fijo, o sea, no había debate y de hecho fue el MVP de los World Juniors del año pasado, Alexis Lafrenière, que hay que decir que fue MVP disputando tan solo 4 partidos, o sea, se lesionó en mitad del torneo, pudo volver para el tramo final y aún así con esos pocos partidos fue el MVP de un evento en el que yo... Iván, hay que unirlo a qué equipo llega. Exacto, a los Rangers. Que es un equipo que tiene bastante suerte para llegar a ese punto, ¿no? De tener la primera elección, ¿no? Porque no solo es un equipo que que tiene jugadores de nivel, sino que además reúne muchos jóvenes de mucho nivel. O sea, es el refrán este del rico se sigue haciendo más rico, porque es que el año pasado habían tenido el número 2, este año el número 1, ya acumulan jugadores jóvenes de nivel. Les llegó Artemi Panarin, que es un jugador ofensivo muy bueno, de mucho nivel. Justo en portería, una transición que debería haber sido traumática porque se va un mito, se va Henrik Lundqvist, un mito, y le llega un joven ruso que está listo ya para, pues no solo para jugar, sino para ser de los porteros principales de la liga. Es algo que mucha suerte y bueno, como con todos los jóvenes, paciencia, porque de hecho el número 2, Capo Caco, el año pasado no tuvo una temporada... Bueno, de hecho, paciencia, pero ¿por qué crees tú que es un jugador de tanto impacto? Y que realmente, ¿dónde juega? O sea, explícame un poco más. Sé un poco más de lo que parece, porque te he mentido un poco. He investigado un poco y tal, pero me parece que es interesante como primer programa y sobre todo porque en YouTube la gente se lo va a ver, le va a gustar mucho, porque la verdad que estoy súper emocionado con lo que sabes. O sea, me encanta oír gente que tiene mucho conocimiento en profundidad de un deporte. Entonces, explícame un poco más de quién estamos hablando, del sospechoso número 1 del draft. Pues Lafrenière es un winger yo lo llamaría completo. Es que te puede hacer de todo. No solo es un jugador, por su nivel puedes entender, bueno, pues un jugador que se mueve solo en la zona ofensiva, que marca, que te hace la acción espectacular. Y hay mucho más detrás. Es un jugador que tiene muy buena visión de pase, es un líder, no tiene ningún problema en retroceder y bajar a buscar la pastilla y recuperar. Un jugador con unas manos muy rápidas, que es muy completo. Y a mí me gusta personalmente, y de hecho creo que el que llegue a los Rangers es una ventaja, porque es un jugador que se mueve también muy bien y produce muy bien, con talento a su alrededor. No es de esos jugadores que necesitan mucha posesión, sino que le puedes poner con jugadores muy top. Lo que se le criticó mucho a Ovechkin a lo largo de su carrera, que luego cuando ganas te quitas este estigma un poco de... Exacto. Es un jugador que le puedes poner, es un líder y yo creo que se adaptará muy bien a los Rangers, sobre todo a un equipo y a una ciudad que es todo lo que mueve Nueva York, que siempre es una presión añadida, todo
todo el revuelo mediático. De hecho, bueno, sobre todo rescatando un poco el tema analítico, Caco, desde el punto de vista analítico, ha hecho una de las peores temporadas de la historia. O sea, si me hablo desde el punto de vista analítico, está todo en rojo, es todo en rojo, todo negativos. Entonces, bueno, Iván, pero hay que poner humanismo detrás del Excel. Exacto. Seguro que hay sus razones. Exacto. O sea, no deja de ser una primera temporada en Nueva York, un equipo también de nivel. Ha dejado sus detalles, o sea, no quiere decir eso que no haya dejado. No quiere decir que sea malo, quiere decir que su rendimiento ha estado muy por debajo de lo que se espera de una elección tan alta del draft. Eso es el contexto. Y luego, mira, te digo, 5 minutillos el resto del draft. Las cosas, pero el resto del draft para Iván. Lo que le ha llamado la atención, lo que le ha gustado, equipos que crees que se han reforzado bien. Un poco esa es la idea de lo que estoy yo buscando ahora. Te pongo deberes difíciles porque yo digo, como sé poco, voy a jugar al ataque. Porque es mi única opción, porque defenderme es aburrido. No, pues a mí el draft es uno de los eventos que me encanta, así que yo, si me dan mangancha para hablar del draft, Pues dale, al draft. Pues precisamente el número 2, de hecho las primeras posiciones entran dentro de lo esperado, no hubo muchas sorpresas. Hasta el número 5, que es donde hubo la primera sorpresa, no estuvo dentro de lo esperado. Y el número 2 fue Quinton Byfield, canadiense, que ha estado jugando en los World Juniors y es otro de los jugadores que siempre ha tenido un poco de... Estaba salidas un poco la mosca detrás de la oreja. Es un jugador que, desde el punto de vista del scout, tiene todo lo que podrías querer un jugador, un center alto, rápido, con buenas manos, es decir, es el físico directamente para ponerlo en la NHL y que se adapte. Pero no acaba de coger los partidos como sería un número 2 del draft. O sea, no es... Ves un partido de Byfield y no te llama tanto la atención. Esto es como tú puedes tener, mira, béisbol, te hago crossover. Tú puedes tener raw power en la práctica de bateo, decir, este tío tiene poder, tiene caja torácica, tal, no sé qué, no sé cuánto, fuerza, y luego hay muchos jugadores que no baten en partido. Y es el power y el raw power, y hay gente que tiene todos los traits para ser un jugador tremendo, que por escauteo tú te pondrías la mano en el fuego por él, y que no son buenos jugadores realmente. Es que lo que estás diciendo tiene todo el sentido, vamos. Y es un jugador que crea mucha división porque dices, es que es bueno, es que ves algunas acciones suyas en juniors y dices, es que es bueno, es que produce, es que hace puntos, pero siempre está ese punto de que cuando llega a eventos internacionales o en algún momento de mayor exposición, no acabas de verlo tanto como otros. En el caso de Lafreniere, destacaba mucho. Lafreniere ha llegado a Rangers y Quinton Byfield a Los Ángeles. Vale, a los Kings. Vale. Otra ciudad. Estos han elegido un pueblín para empezar, así para no tener presión, ¿no? Y en el número 3 cayó el alemán, Tim Stützle. Bien. A Ottawa, que tenía un buen pack, que tenía el número 3 y el número 5, que es donde el 5 eligieron y fue la sorpresa. Sí. El primer defensa de la promoción, todo el mundo esperaba que fuese Jimmy Drysdale, el canadiense. Y Ottawa se salió un poco por la tangente y escogió a Jake Sanderson, al americano, que también es un buen defensa. De hecho ha tenido unos World Juniors muy buenos, pero es un jugador de estos, un late bloomer, que fue subiendo en las listas, a la gente le iba gustando más y acabó subiendo por encima Esto te digo lo que yo pienso, es que yo creo que el draft, hasta que no meten mano los profesionales, los late bloomers existen. Porque lo que vale es, ellos tienen un acceso a cierta información que nosotros no tenemos. Entonces, los equipos se equivocan porque estás cruzando información, pero lo hacen por algo. O sea, tampoco aquí no hay nadie tonto. Vamos a decir así, que es muy de aficionado pensar, ¿y cómo hacen esto? Exacto, y de hecho para nosotros uno sube o baja en base a las listas que manejamos nosotros, que están online, que están públicas. Luego cada equipo tiene sus listas internas, entonces claro, posiblemente las listas de los equipos no tengan nada que ver con lo que estamos viendo nosotros.
Que De cuando hecho, coincide te alegras, dices, oye, algo sabemos, coño. sí, esta he acertado, esta lo he visto igual. Y de hecho, este año en primera ronda ha habido un caso que ninguna página, ninguna lista se la esperaba, y era la elección de Columbus, de los Blue Jackets, que Un equipo escogieron, fajador, ¿no? Columbus, así muy... sí, además que con un entrenador, con John Tortorella, que es un Sí, entrenador también que le gusta mucho, es sacrificio, vieja ese escuela. trabajo defensivo, sí, exacto. Sí, Que sí. escogieron por media tabla del draft de primera ronda, escogieron a Yegor Chinakov, que es un jugador que ya había sido elegible en años anteriores y nadie había cogido. O sea, habían pasado de él en anteriores drafts y este año entrado en primera ronda. Porque normalmente hay un jugador que no es, el primer año no destaca, pero igual al año siguiente, pues ves algo y aparece en alguna ronda baja, O sea, pero te puedes declarar elegible varias veces en el draft de la NHL, entiendo. en cuanto hay unas franjas de edades, generalmente es a partir, si no me equivoco, del 1 de septiembre, hablo de memoria ahora mismo, eres elegible automáticamente. Y luego, y luego hay 3 años en Ah, los que vale, eres vale. elegible a menos que no te hayan escogido. O Vale, sea, vale, vale. diferente a la NBA o al fútbol americano, en el cual si entras antes te tienes que declarar automáticamente. Y no, aquí a partir que tienes la edad, O eres sea, tú elegible. puedes volver al college, por ejemplo, si te declaras elegible y no te eligen, por lo que Sí, entiendo. sí. De hecho, Eso en béisbol sí que pasa, ¿eh? de En hecho, béisbol, sí, puedes estar en college y ser escogido, puedes estar en college y no ser escogido y poder volver a entrar. Aunque el caso del college en el hockey, normalmente los que no son escogidos al principio les acaban ya sus años de formación en universidad y luego son agentes libres. número Pero 4 del draft, que nos número vamos. 4 fue a Detroit y fue Lucas Raymond. Yo Un cuando era jugador pequeño eran los buenos, los Red Wings, y ahora son los muy malos. ahora no tanto, pero sí que hay que decir que el proyecto que están haciendo es bueno. Es decir, Ole. igual el rendimiento no es bueno, pero lo que se está formando en la base del futuro es muy bueno. De hecho, Lucas Raymond era en las listas iniciales, las que se hacían un año vista, era el número 3, era el que estaba por detrás de la Premier Byfield. Y bajó un poquito. Sí que es verdad que la gestión que hicieron de él en Suecia, en Frölunda, no le dieron muchos minutos, los minutos no eran del todo regulares, entonces, claro, el rendimiento se resintió, pero en estos World Juniors hemos visto que calidad hay de sobra en Raymond y encima bueno, siempre hay mucha broma con esto porque Detroit tiene muy buen scouting en Suecia. Sí, Tiene scouting profesional, sí. el mejor, es que el talento que saca Detroit de Suecia es continuo y además y aparte, claro, si le dejas en bandeja a Lucas Raymond, pues no lo van a dejar pasar y se va a Detroit. Te digo, ahora te voy a cambiar un poco el paso. ¿Qué han Vale. hecho los Pittsburgh Penguins en el draft? Pues los Pittsburgh Penguins de este año tenían pocas selecciones y han hecho una cosa curiosa, y es que de las pocas selecciones, 2 han sido porteros. Quiero decir, Bueno, el normalmente, portero, hay que contextualizar, es una posición clave en la sí, NHL. es una posición clave y además es una de las posiciones que no tiene mucha relación. Los porteros son como la excepción, van aparte. No hay analítica que los pueda definir ni encuadrar porque van por libre. Puedo coger un portero en primera ronda y no rendirte y escoger un portero de sexta, séptima ronda y ser tu titular sin ningún problema. Ellos son Pues una han especie jugado de... bien porque han dicho, vamos a buscar tener muchas opciones y alguna nos sale. Sí, Oye, pues, prácticamente. No pues es lo mismo coger 2 porteros porque piensas que es una posición en la que necesito a uno, 2 como mucho. Entonces, coger a 2 es es mucha confianza o lo que tú has comentado, decir, bueno, pues de los 2 quizás uno nos llegue, quizás el otro no. Es una estrategia curiosa, pero además Pittsburgh ya escogió en el número 1 a Fleury en su momento y wow, creo que no qué, fue... qué-
Está en Las Vegas, ¿no? Sí. Bueno, en Las Vegas, pero no en la situación que Se hablaba de que podía salir, ¿no? Sí, sí, porque tiene ¿no? otro portero competitivo Las Vegas, ¿no? Tiene Robin Lehner y además un puntito de polémica también con su representante o redes sociales, bueno, que las cosas Bueno, un poco sí, los jugadores del siglo XXI, ¿no? sí, exacto, sí, redes sociales. A ver, recién he llegado, nos dice Larry Beer, 33, que es mi amigo Iker. Recién he llegado, entonces, ¿en qué hemos quedado? ¿Se ve o no se ve el pack en la tele? La pregunta seria que te quiere decir el amigo Iker es que ¿qué van a hacer este año sus Boston Bruins? Eso es lo que te he querido preguntar, pero no he sido capaz. Pues Boston es esos favoritos siempre son favoritos. Además que tienen una de las primeras líneas, pero hay que decir que David Pasternak, uno de sus principales jugadores, está lesionado. Para dar un poco en volver al hielo, creo que vuelve sobre febrero, pero aún así los Boston Bruins son un fijo en las apuestas para hacerse con la Stanley. Tienen. Este año como que perdieron un poco de inercia porque estaban muy, muy, muy fuertes y todo lo que fue el parón del COVID y todo esto como que les sacó un Sí, poco de punto y luego no eso, pero Boston tradicionalmente siempre compite y por y eso te preguntaba. es un equipo con mucha profundidad, es un equipo con probablemente una de las mejores primeras líneas ofensivas de la competición, uno de los mejores dúos de porteros, de hecho fue el mejor dúo de porteros de la temporada pasada y siempre van a estar ahí. Este año sin su capitán, su eterno capitán, sin Chara, que se ha ido a Ya. Washington. O sea, se va a ser Llegando a donde quería yo ir, ¿cómo está el proyecto de los Washington Capitals? el proyecto de los Capitals, pues este año también con un cambio importante en la portería. Es que de hecho uno de los temas de esta postemporada ha sido los grandes cambios que ha habido en las porterías de los equipos. Que este año en Washington no estará Braden Holtby, está otro portero ruso, Ilya Samsonov, y habían fichado a Henrik Lundqvist, pero se ha tenido que retirar por problemas de corazón. Vale, Entonces, vale, vale, vale. entonces ha habido ahí cambio, pero de hecho lo de los porteros rusos, eso también da para tema Ahora porque hacemos un especial en breves de porteros pues, rusos. No, pues no. daría para mucho rato porque este año es una avalancha. Bueno, pero a ver, el tema es. eh, Pepe La Torre, eso quería preguntar yo, lo de echar a los Capitals después de haberla tenido tiesas con Ovechkin. Perdón, la gente que es profesional va donde le pagan. No, el caso curioso de Chara es que, sobre todo, hablamos antes de las redes sociales, muchos jugadores que se habían enfrentado a él, incluso jugadores que estaban ahora en Washington, que como se las habían tenido tiesas con él, están encantados con que llegue. De hecho, Chara es un exponente de, a pesar de su juego físico, de ser tiene fama de ser un caballero fuera del hielo y tiene Esta gente no muy. me ha visto a mí jugar a baloncesto. Te quiero decir, es que cuando compites. Exacto, o sea, Facundo Campazo, lo dejo ahí no ahí. conozco, ahí no tengo amigos, pero es curioso que en el caso de Chara, la reputación que tiene fuera del hielo es muy buena. Entonces, Tenía una pregunta que te hizo antes bastante relacionada con esto y te voy a decir, la final del año pasado fue Dallas-Tampa. Tampa era el eterno favorito que nunca sabía ganar. Se hace un poco de justicia. Me ha dado un poquito de pena de que ya a veces llegas, pero Tampa era normal porque tiene muchísimo talento en sí como equipo. Y podrías decir que a día de hoy es uno de los favoritos, ¿no? Pregunto, desde mi desconocimiento. para mí, a menos que haya un cambio radical, el campeón del año anterior siempre hay que tenerlo en cuenta, a pesar del factor de que ya los equipos saben de lo que es capaz. Y teniendo en cuenta que este año Tampa empieza con la baja de Kucherov, que se pierde prácticamente toda la ¿Stankov está temporada. físicamente ya para aportar algo?
o es En cero? Campos, en principio, sí, habrá que ver cómo vuelve, sobre todo porque volvió al final también recuperando forma y demás, pero que vuelva Stamkos en forma va a ser clave por lo comentado, porque es que Kucherov se ha lesionado y era una de sus piezas Kucherov es la clave. estrella actual, ¿no? De Exacto. Tampa. Y se va a perder. ¿Portero confiamos o no en Tampa? Yo ya lo digo, yo para mí sí, porque es que de hecho tienen uno de los mejores porteros de la competición, portero ruso también, Sí. efectivamente, como está mandado. Y bueno, ya veréis que comento mucho el tema de los porteros porque para mí es una de las claves para, Es que yo tengo entendido, o en mi opinión, y lo que poco sé, que el portero prácticamente es el jugador que más marca la diferencia en hockey. para mí, si se quiere llegar a lo más alto, es una de las piezas clave. Una de las piezas clave. No, si no es buen portero, que por lo menos esté en un muy buen momento de forma, como pasó con Binnington y San Luis, que estaban en un momento excepcional de forma y así llegaron hasta donde llegaron, pero con una portería sólida. Y en el caso de Dallas, Dallas fue suerte o tiene un proyecto. Dallas, es que suerte es que avanzaron después de una ronda muy dura contra Colorado, que es decir, que es mi equipo, Y el mío, o sea, a mí me dolió que Dallas avanzase, además de una manera un poco cruel, porque fue así un poco a última hora y con un jugador que casi ni había jugado partidos, Joe Kiviranta, es que había jugado 11 partidos en NHL y se marcó unos playoffs que valieron la bueno, final. a ver, yo creo que la gente se tiene que quedar que en la NHL lo que es la profundidad de roster y por lo que has explicado de los cambios, de la intensidad alta que se busca mantener y todo esto, realmente es realmente importante la profundidad de roster. Pero di por qué mola tanto ser de los de Colorado. Es Para el que no sepa. que ahora mismo Colorado es uno de los proyectos más buenos de la liga. Igual lo estoy haciendo un poco aquí el gafe y igual por decir esto va a pasar algo, pero hablábamos de Boston antes y la primera línea que tiene Colorado en ataque es espectacular, con Nathan McKinnon, Rantanen y Landeskog, es que es una primera línea muy buena. Ahora han añadido mucha profundidad al roster también. En defensa tienen a Cale Makar, que es uno de los defensas jóvenes más buenos de la competición. Y una de las dudas es precisamente la portería. Tuvieron muchos problemas de lesiones la temporada pasada en la portería. Ya venían de ser porteros que no tenían mucha experiencia en jugar temporadas completas, tenían problemas físicos. Respondieron muy bien ambos cuando estuvieron en la portería, pero les faltó ese punto de solidez en la portería. Pero el proyecto que tienen es muy bueno y Joe Sakic está haciendo un trabajo sensacional, sobre todo, y eso hace ilusión para los que nos aficionamos a Colorado viendo precisamente a Joe Sakic, que ahora sea que desde los despachos lo está haciendo muy Bueno, bien. entiende un poco más. Es una de las cosas por las que muchas veces los general managers son exjugadores, pues entiende un poco la filosofía que funciona dentro de la franquicia, cómo exige el entorno. Sí, Eso sí hablamos que me antes parece inteligente, sí. del proyecto de Detroit que lo lleva Eiserman, el tema de Colorado con Sakic, sí que es un equipo que se mueven bien, también que siempre está a punto bueno, de jugar para un equipo que tiene una referencia así tan de nivel. Pero el proyecto de Colorado es bueno y aparte es un equipo que hace un juego muy atractivo, sobre todo tiene defensas con mucha proyección ofensiva, que saben mover muy bien la pastilla, quiere decir que es un equipo divertido de ver. O sea, Mira, para primera dosis no quiero alargarme mucho, pero mira, te voy a pedir tres cosas para poner un poco de orden. Ordéname la liga, conferencia, equipos que ves, que crees que van a ser competidos, que no. Primero de todo, cuando empieza la NHL, eso ya para mí, para ya más básico todavía.
Y luego un poco alguna cosa que te gustaría resaltar en especial, equipos que tienes especiales ganas que ver, lo que se diría equipo League Pass, ahí para decir, y así ponemos un poco broche y final, que la gente se suscriba a Twitch, que vamos a hacer cosas que molan mucho y le vamos a dar mucho a la NHL, prometido, yo a estudiar. Pues esta temporada entramos un poco en terreno desconocido, porque además hay que tener en cuenta que las conferencias han cambiado. De hecho, tenemos una conferencia que es todo con equipos de Canadá y luego ha habido realineamiento por tema COVID, ahora por la situación. Masi Fragel, esto hay que cortarlo. Vale. Ella puede presumir de todo, porque puede ser de Tampa en NHL, en NFL, que lo va a hacer muy bien, yo creo. Evidentemente aquí sois campeones, honor al campeón, y encima muy merecidamente, porque probablemente lo deberíais de haber sido antes, por talento y por juego y por mil cosas, pero a veces no se gana. Y yo en béisbol soy crítico con Tampa, pero no por razones de Tampa, porque evidentemente es en el equipo en el que a mí me gustaría trabajar. Y te lo digo claramente, porque es el equipo que me parece que hace cosas de gerencia más imaginativas, con menos recursos, pero no me gusta el estado actual del béisbol en que estamos a principios de enero y los mejores agentes libres llevan en desempleo 3 meses. Que piense alguien qué pasa en la agencia libre de la NBA si LeBron James es agente libre. ¿Qué pasa si el primer día que Aaron Rodgers sea agente libre o Patrick Mahomes, casos que tenga? Y me parece una muestra de poca salud para el deporte que se ha generado. Esto es una parte, Iván, por el convenio actual del béisbol, que realmente está enfocado a reducir gastos cuando es un deporte que genera mucho dinero, y que en vez de repercutir en que los jugadores que al final son los que la gente quiere ver, en pagarles, pues como hay tanta ingeniería y tanta analítica después del béisbol, yo creo que se ha malentendido eso un poco para decir, este jugador es reemplazable y tal, y lleva que JT Realmuto es el mejor catcher del béisbol y está en el paro, y lo peor de todo es que probablemente no haya tenido una oferta por escrito que le hayan pasado a su agente, oye, Scott Boras, yo esto no lo acepte, JT, pero mira, ahí lo tienes, tal, Philadelphia Phillies, pues entonces no, pero hombre, Tampa, los Lightnings, ¿cómo no vas a poder presumir? Debes de presumir, creo yo. Sigue poniendo orden ahí, por favor, Iván. Aquí en hockey sí, también se puede presumir, no solo por haber sido campeón, sino por lo que comentamos, era un equipo que a pesar de los tropiezos ha mantenido la estructura, ha mantenido un proyecto que buscaba lo más alto, que no es como en otros casos que un tropiezo ya implica reconstrucción, ha perseverado con su idea. Sí, exacto. Si quitasen algún tropiezo o en dos, bueno, vamos a empezar de cero, vamos a reiniciar. No, ellos siguieron adelante con un proyecto ganador y ahí está el premio. Y Tampa en béisbol es que es el equipo que mejor hace las cosas. O sea, lo repito, que está para presumir todo eso. Si el problema es el contexto que se ha generado, eso culpa Tampa no tiene ninguna. Ellos hacen todo en su mano, que encima con un payroll de 40-50 millones te humillan un poco a los demás porque son capaces de ganar a equipos como los Yankees, mis Yankees, con 260 millones. O sea, que no es que les critique, es que me quito el sombrero de cómo hacen ciertas cosas. El problema es, por ejemplo, que les dan mucho dinero del revenue sharing, de un sistema de compensación que no les obligan a gastarlo en los jugadores. Entonces, claro, ellos son más listos que tú porque lo invierten en player development, scouting, determinadas cosas que, claro, tú pareces bobo porque dices, no, yo gasto 260, estos 60 y ellos me ganan. Entonces, claro, pareces bobo, pero porque son una empresa que trabaja muy bien. O sea, lo de Tampa es para elogiar. Invierte mucho en la base, como se diría, sí. En la base, en los procesos, está. Es que el béisbol es una chifladura, ¿eh? En ese sentido, es una absoluta máquina de la tecnología. O sea, de hecho, creo que a mucha gente de la analítica conoce el béisbol tangencialmente porque una pregunta que te podía hacer ahora, rompemos guión y seguimos. ¿Cómo te aficionaste tú al hockey? Claro, es que es una serie de verdad que es el motivo más tonto y en mi caso es que por los videojuegos, es que no realmente por los videojuegos, es que
de la manera más tonta. Y Colorado, pues lo cogí por los colores, porque es que soy de Barcelona y comparte los mismos colores que Barcelona. Son los motivos más... Las maravillosas casualidades de la vida que te pueden llevar a lo que tú, vamos, Sí, sí. a lo que más quieras. Sigue con lo del que han cambiado, o sea, o Canadá ni Canadá, que le hemos nombrado poco para ser casi el... Tenía que haberte hecho, he fallado yo, porque no te he preguntado por Toronto Maple Leafs. Bueno, Toronto, pues decíamos, alguno de los equipos que hay que ver este año, pues Toronto. Toronto es uno de los obligados porque es a ver por dónde salen. Es que yo creo que Toronto, Montreal también son de estos equipos que Edmonton, que siempre tienen mucha, sobre todo tienen una prensa muy crítica, muy de Muy extremos. como Philadelphia Phillies, ¿no? Es una prensa, de hecho, recientemente ha habido un poquito de polémica con Edmonton porque Jesse Puljujarvi se ha puesto el número 98, que es el sueño de nacimiento, y la prensa de Edmonton no estaba de acuerdo porque es que Wayne Gretzky había llevado el 99 y estaba muy cerca del 98. Entonces, ya marcando ese estándar de crítica, ya nos podemos esperar cualquier cosa. Pero hace tiempo que no ganan los equipos de Canadá, ¿no? Pues ya hay, de hecho, Toronto es una de las rachas profesionales más largas sin ganar el título. ¿Y Toronto lleva por qué crees que es? 10 ¿Por años. temas de gerencia, de cómo gestionan? ¿Porque igual sea más difícil fichar agentes libres por el tema de los impuestos en Canadá? Pues, por ejemplo, Edmonton ha tenido números unos seguidos para aburrir y tiene a día de hoy al mejor jugador de la NHL y todavía no le ha creado un proyecto sólido a su alrededor. De hecho, Edmonton tuvo a los dos jugadores con más puntos de la pasada temporada, tanto McDavid como Draisaitl, el alemán, y ni aún así. Toronto es uno de los equipos que más dinero se gasta. De hecho, sus tres jugadores ofensivos, Matthews, Tavares y Marner, son los tres que más cobran de la NHL. Hay una inversión muy fuerte detrás. Y aún así no hay manera. Siempre al borde, siempre un poco de todo. Quizás la poca paciencia con los proyectos, quizás la presión, quizás, no sé, mil factores. Pero este año puede estar curioso, sobre todo por la división esta canadiense, que va a despertar mucha rivalidad. Yo tengo muchas ganas de ver esos partidos. Eso sí, eso yo creo que puede ser una idea muy interesante. División canadiense, el resto, ¿cómo está organizado? Pues el resto se ha organizado. Yo creo que hay divisiones que tienen muchos extremos, pero habrá que ver también cómo se ajustan también a rivalidades nuevas, a enfrentamientos muy seguidos. Hay que tener en cuenta ahora que cada equipo disputará más partidos contra sus rivales. Entonces, esta temporada, ya cuando me has dicho equipos favoritos o cómo lo ordenarías, ya me ha dado un poco de miedo porque esta temporada es un poco... No, que si hay que esperar y ver, me lo Es un dices. poco... Entramos un Iván. poco, más que nada entramos en el terreno de lo inexplorado, porque es situación nueva, distribución nueva, los equipos que han parado hace poco tiempo, entramos un poco en terreno de lo inexplorado, de lo que cualquier cosa puede pasar. Pero, bueno, candidatos, si te puedo decir candidatos, pues hemos hablado antes de Boston, Colorado, Dallas tiene muy buen proyecto también. Dallas para mí es uno de los equipos, yo te diría, más equilibrados. Aunque ahora habrá que ver cómo juega también en la portería, pero para mí es uno de los equipos más equilibrados. Habrá que ver cómo responden otros también. Filadelfia es uno de los equipos que me gusta mucho también. Filadelfia tiene también esa mezcla de juventud, veteranía, un portero joven muy interesante. Vegas también es un proyecto con un estilo Lo de de juego Vegas, muy para ser un interesante. proyecto de expansión y tal, ha sido capaz de competir desde el día 1. Vegas desde el primer momento y sobre todo con una filosofía de traspasos nada más entrar a la competición muy interesante. De hecho, algunos de sus jugadores de referencia, los equipos les pagaron, entre comillas, para llevarse a esos jugadores. Por ejemplo, William Karlsson explotó en su primera temporada en Vegas y prácticamente le pagaron, o sea,
ten una ronda de draft, pero no cojas a este jugador. Aquí está William Carlson, que igual te puede servir, no hay tanto que le sirvió. Luego también, Bueno, Shaquille es difícil, ¿eh? En un draft de expansión es muy difícil. Ferrería Smith, me gustan mucho los Avalanche, pero estoy esperando con muchas ganas 21 o 22 para tener ya a los Kraken. Seattle. Los Seattle Kraken, exacto. Un caso interesante de que aquí yo creo que hablaremos mucho porque es un equipo que está invirtiendo mucho en su departamento de analítica. Siempre se está invirtiendo mucho en su departamento de analítica. O sea, que los del béisbol no estamos locos. No, o sea, Seattle ha hecho, de hecho es uno de siempre salen tablas de quién está en el departamento de analítica de cada equipo y Seattle ha hecho una inversión muy fuerte desde el primer momento en ese departamento de analítica. Le ha dado mucha importancia. Habrá que estar atentos a ver cómo se mueven. Bueno, te digo que tengo una pregunta final que es la mejor. No, primero, suscribiros. Intentaremos darle regularidad a Iván cuando pueda, pero bueno, si los viernes le cuadraran bien a Iván, pues nosotros encantados, que encima me lo he pasado fenomenal. Desde el desconocimiento que he entrado hoy aquí, más cómodo no he podido estar. Entonces, en eso gracias. Y para acabar, pregunta, ¿Sidney Crosby o Alexander Ovechkin? Esto es quién te gusta más, papá o mamá. Esto y además bueno, es que pero siempre tira un poco más uno que otro. a mí he de decir que me gusta, admiro mucho cómo se ha adaptado Ovechkin al paso de los tiempos, cómo ha ido readaptando su juego y cómo, a pesar de que pasen los años, sigue teniendo un remate de primeras imparable desde el mismo sitio. Ya es el Ovi Spot, el sitio Ovi, es que pasan los años, sigue haciendo el mismo remate y lo sigue metiendo. Y ha adaptado su juego, ha adaptado su estilo al paso del tiempo y yo le admiro mucho por eso, pero Crosby es que todo lo que ha hecho y todo lo que ha conseguido, y he de decir que, de hecho, los dos, desde el punto de vista de la competición, hay que agradecerles que esa rivalidad y precisamente esa pregunta, la que ha forjado un poco más de seguidores hoy en día de los Claro, Penguins. las rivalidades hacen crecer mucho a los deportes. Exacto. Estamos en el Madrid-Barcismo nuestro, Sí, era como, que nos hizo la referencia del fútbol mundial, es la realidad. Puede gustar más o menos el Messi Ronaldo. Sí, exacto. Ha dado a mucha gente de comer y me parece importante. Desde el punto de vista de la competición, pues, que agradecerles a los dos. Y en tengo que uno, pues, yo admiro mucho cómo se ha adaptado. Yo soy de Ovechkin, ya lo digo aquí abiertamente, y te digo una cosa. Después de la exhibición que nos has dado tú hoy, di tu Twitter, por favor, para que la gente te siga. Pues si queréis hablar de hockey y de cualquier cosa, yo en IortizM, ahí me podéis seguir y preguntarme lo mismo, tanto desde la pregunta más sencilla como la pregunta más complicada o más rara, no tengáis ningún problema, que a mí me encanta hablar, tanto hablar como escribir de hockey, a mí me encanta y por ahí os recibo encantados. Veréis mucho ahora de World Juniors porque ahora ha sido Eso ya es para cafeteros, o sea, para que sepáis dónde os metéis. Sí. Vais avisados, pero también os ha dicho que si le preguntáis algo para entrar, os dice. Digo, tanto. Evidentemente, no hay nada que le guste más a un seguidor de un deporte ya a nivel en profundidad que la gente se aficione. Y lo mismo, yo en mi direct message me escribe mucha gente de cómo se puede aficionar al béisbol. Digo, me vendo un poquito, soy Alex F. Carande en Twitter, 217, seguirnos, leernos, YouTube, Twitch, somos unos pesados, entonces estamos aquí y nada, Iván, un placer y vamos a darle continuidad porque ha estado fenomenal. Muchas gracias, Yo Iván. estoy encantado de pasarme por aquí, me lo he pasado muy bien y lo dicho, yo espero que cada vez se pase más gente, que nos pregunten cosas, que aquí hablaremos de todo, le daremos a la analítica, responderemos preguntas también un poco comprometidas, con un poquito de picante y yo estoy siempre encantado de comentar cualquier cosa del hockey. Estoy encantado de pasarme por aquí. Bueno, nos vemos. Un placer, Iván. Igualmente, que vaya todo muy bien y nos vemos en el próximo.